La propuesta para instalar una constituyente, el mayor tropiezo del gobierno, apenas logró apoyo en 21 cantones. El descontento hacia el gobierno ecuatoriano arrasó en 16 provincias y terminó con la racha electoral de ADN. Gobierno pierde en las 10 ciudades más golpeadas por la violencia en el Ecuador. Enseguida, nuestro invitado, gracias por esperarnos, Mauricio Alarcón, es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversa con Jorge Jácome para los oyentes de Radio Centro en el Ecuador y en el mundo. Mauricio, buenos días nuevamente. En corto tiempo podemos conversar con un escenario totalmente distinto. Lo voy a decir con claridad, creo que hasta inesperado en cierto sentido. Probablemente en el tema de las bases militares es donde un poquito se tenía cierto temor y alguna cosa de la constituyente por la poca claridad que generaba respecto a qué podía pasar en el futuro. Pero sin embargo de aquello, en términos futboleros, una paliza, una goleada, 4-0, resultado inobjetable. La pregunta es, ¿por qué lo seguimos viendo bajo esa analogía como que hay ganadores y perdedores? Que también lo enfocamos con usted, que ese también es otro de los peligros, no tener una reflexión ciudadana profunda de cuánto ganamos o también cuánto perdimos en realidad. ¿Cuál es su análisis, Mauricio? Buenos días, bienvenido. Mi querido Jorge, buen día. Qué bueno que no pasó mucho tiempo para reencontrarnos, apenas unas pocas horas. Y creo que tú has dado en el clavo con lo que acabas de decir. Si apuntamos a quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, estamos personalizando un resultado electoral. Creo que es mucho más sensato preguntarnos qué ganamos y qué perdimos con el resultado electoral. Porque acá no se trata de que una persona intente decir que gracias a él o ella el resultado del día domingo fue el que fue. O que del otro lado se señale con el dedo y se diga que por culpa de determinada persona el resultado fue adverso. Porque en la victoria llueven los padres, en la derrota está presente la orfandad. Entonces creo que es mucho más pertinente hablar de qué se gana y qué se pierde, sobre todo ahora que ya quizá con menos pasiones, hasta podríamos desmenuzar las 3 preguntas de referendo. El contenido del estatuto constituyente, de la pregunta de la consulta popular, y darnos cuenta de que habían cosas y cosas que probablemente no las vimos de primerazo y que nos hubieran llevado a tomar algún otro tipo de decisión frente a la papeleta. Correcto. Se impone nuevamente un concepto afectivo del voto, más allá de el análisis de decir desde el ala de quienes consideran que políticamente influyeron con su discurso y fue determinante el mensaje, y del otro lado es que no informaron correctamente y por esa razón también perdieron peso específico. La pregunta es, ¿volvemos un voto afectivo? ¿Hasta dónde razonado para tratar de entender por qué la ciudadanía dijo no a todo? Tal como le ocurrió a Guillermo Lasso. Usted les escucha hablar y dice, estamos cansados de esta asamblea, pero ya van 2 ocasiones que queremos que la asamblea siga igual y que incluso conforme el crecimiento poblacional aumente incluso en su número. Por ejemplo. Vamos a la pregunta 3 y me parece muy interesante este tema porque son apenas 2 provincias, Jorge, Tungurahua y Loja, las que le dan el triunfo al sí por sobre el no en este tema. Creo que los ecuatorianos ya tenemos claro que este no es un problema de cantidad, que es un problema de calidad. Que puedes tener 151, 200 o 73, que mientras los partidos y los movimientos políticos no hagan su trabajo, tendremos proporcionalmente la misma cantidad de dibujantes, diezmeros, coimeros y vagos. Entonces, el problema de fondo no se soluciona reduciendo el número de legisladores. Y yo me atrevo a decir que esto lo dijimos cuando Guillermo Lasso lanzó la propuesta y lo mantenemos, y hablo como Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio Legislativo, en este referendo que acaba de concluir. Hay que mejorar la calidad de la representación.
Los partidos y los movimientos no pueden integrar e incorporar gente a sus listas en función de si me aportó a la campaña, de si me cae bien, de si es hijo del dirigente provincial, ni siquiera pidiendo una hoja de vida. No se puede tampoco, cuando vemos que se dan sorpresas electorales, meter en las listas candidatos, entre comillas, de relleno, porque terminan ganando y ocupando curules. Entonces, sí nos molesta la Asamblea Nacional, que durante las 2 últimas semanas prácticamente se fue de vacaciones, para que del un lado y del otro puedan hacer campaña. Pero tampoco queremos que en determinadas provincias, particularmente las más pequeñas, las más afectadas, y si revisas los resultados electorales, en las que gana en esta pregunta con claridad el no, se reduzca la representación apenas a un asambleísta, ¿no? Entonces creo que hay muchas reflexiones que hay que hacer al respecto. Y un detalle no menor, que yo en algunos medios vengo haciendo mención, yo hago la pregunta, ¿alguien sabe si ganaba el sí en la pregunta 3? ¿Cuándo se producía el cambio en la reducción del número Perfecto. de legisladores? Porque a mí me han dicho, debería ser, podría ser, lógicamente sería, pero mira que en el anexo ni siquiera se mencionaba ese tema de lo tan mal redactado que estaba. Claro, y generó incluso este contexto de análisis de que algunas preguntas eran de inmediata aplicación y otras quedaban con el contexto de diferido para incluirla en la nueva constitución, lo cual se volvía Ah, un nuevo absurdo dentro del debate y dentro de la discusión. Ahora quiero totalmente. preguntarle, Mauricio, ¿qué queda para empezar de nuevo en el mismo país con los mismos problemas estructurales que no tienen que ir solamente en el orden de la agenda del poder? Y cuando hablo de la agenda del poder, hablo de la agenda política frente a crisis que las vivimos. Tungurahua y Bolívar, mientras se desarrollaban las elecciones, vivimos la tragedia de este accidente donde parecía que se ha caído un avión por la cantidad de personas que estaban dentro de un Impresionante. bus, un Impresionante. número interminable de fallecidos, de heridos, un drama Impresionante. terrible en el área forense para poder cumplir con todos los trámites legales. Y ahí se refleja ese país Sí. desestructurado, sin control, con una NT que hace lo que quiere, con un municipio que tiene un Sí. control reducido y mínimo del tránsito, con una situación de salud en crisis, sin insumos médicos, sin medicinas, el sector donde ocurre el accidente sin una ambulancia, ni Guaranda con ambulancia. Y esa es la verdadera realidad del país, más allá de lo que votamos, Mauricio. Clarísimo, pero clarísimo, porque nuestro problema no es de leyes, nuestro problema es de la incapacidad que tenemos de cumplir lo que en ellas está contenido. Tenemos leyes hasta por si acaso, leyes por si vuela la mosca. Nuestro ordenamiento jurídico no es otra cosa que una telaraña legal. Tenemos hasta normas que se contradicen entre sí, pero el problema es su implementación. El problema es el respeto y la cultura ciudadana para respetar lo que dice la norma. Que las instituciones actúen y hagan controles. ¿Qué necesitamos que diga, Jorge? La ley de tránsito. ¿Qué otra reforma necesitamos en la ley de tránsito? Si las cooperativas hacen lo que les da la gana, si tenemos corrupción en los controles de los buses cada cierto tiempo, si en determinado momento, como tú has dicho, el sistema de salud no funciona, pero estamos recibiendo por adelantado el 13º sueldo, o estamos recibiendo un bono porque te llamas Juan. Entonces, en este país hay que empezar a escuchar más a la gente y dejar de lado la política autosuficiente que cree saber lo que se tiene que hacer, que cree saber lo que nos viene bien. Yo creo que el mensaje del día domingo es muy claro para la clase política, del un lado y del otro, de la que no da declaraciones y de la que sale a bailar. Acá no se puede hacer lo que les venga en gana porque la última decisión y la última palabra la tenemos nosotros. Escuchen más a la gente, piensen más en las necesidades de la gente. Claro, si te dan un bono lo vas a coger, ni tonto que fueras, pero al final eso no influye en la decisión que vas a tomar frente a la papeleta. Hay que hacer cambios, por favor, indiscutiblemente que sí, pero lo que queremos también es gestión pública. El día domingo, y lo hablamos,
¿No nos dieron ya una lección de que no necesitamos, aunque nos gustaría algunos, bases militares extranjeras o para capturar a uno de los más buscados? Cooperación internacional, voluntad y decisión han permitido la captura de alias Pipo, ¿no? Con la Constitución de Montecristi y sus supuestas limitaciones y sin que haya de por medio una base militar. Entonces, cuando se quiere, se puede. Dejemos la espectacularidad, dejemos el show de la entrega de bonos o de tractores con piola, de hoy los ves, mañana no los ves, y empecemos a trabajar. Los problemas tienen que solucionarse con acciones concretas, no con declaraciones ni ruedas de prensa. Perfecto, comparto el diálogo con el profe León. Bien, muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto conocerle y escucharle. Mi nombre es Edison León, también servidor en el noticiario Nuevo Día. Lo que se viene después de este traspié del gobierno nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con la Asamblea Nacional? ¿Se continuará con mayoría? ¿Qué es lo que sucederá? El presidente de la República tiene la competencia de sugerir enmiendas en la Carta Magna, pero a través de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que viene al futuro, Mauricio? Un gusto conocerle y escucharle. Adelante. Edison, buen día, un gran abrazo a la distancia. Creo que empezamos a ver las acciones por parte del Ejecutivo. De tal de no menor, la posible salida del presidente del directorio del IES, la salida de la ministra del Trabajo, la salida del ministro de Agricultura, quién sabe quién más salga. Correctivos interesantes que dejan ver que pues hubo en alguna medida responsabilidad política de aquellos actores para el resultado que se obtuvo, pero eso es la política, la decisión, el cambio de gabinete, no necesariamente implica el tema de gestión pública. Yo espero que la evaluación a la interna, antes de que el presidente en las próximas horas salga a Estados Unidos, no sé con qué fines, pueda dar luces sobre hacia dónde reenrumbar la gestión pública y atacar definitivamente los problemas de inseguridad, de crisis económica y de corrupción que siguen siendo identificados por los ecuatorianos como prioritarios a ser atendidos. Y tú mencionabas un tema clave. Para ello, acciones concretas. ¿Puede el presidente plantear cambios a la Constitución a través de la Asamblea Nacional o nuevamente por la vía directa del referendo una vez que la Corte le diga sí? Mira, es un camino posible, no deseable, porque la ciudadanía también está agotada de ir cada tiempo a las urnas porque vuela la mosca. Yo creo que acá podría trabajarse de forma sensata para hacer que los tiempos coincidan con esas elecciones seccionales de 2027 y, por ejemplo, abordar temas trascendentales para el país. Y te voy a mencionar dos a propósito de lo que decíamos hace un momento, en que el presidente puede plantear una salida, un cambio, sin ni siquiera pasar por la Asamblea Nacional, sin preocuparse de tener esa mayoría. Primero, la metida de mano a la justicia de 2011. Las cosas en derecho se deshacen como se hicieron. Fue un referendo el que permitió la metida de mano a la justicia de 2011. Puede un referendo depurar la justicia y arreglar las cosas, sin pasar por la Asamblea Nacional. Y segundo, la reforma política. Lasso la intentó con una pregunta bastante débil en el referendo anterior, pero la Corte ya ha dicho, si usted quiere cambiar el sistema de partidos políticos, si quiere depurar y mejorar la calidad de la representación mediante el sistema de partidos políticos, puede hacerlo con una pregunta directa a la ciudadanía. Ahí están dos temas importantes que no requieren la intervención de la Asamblea Nacional. Pero para aquellos que sí requieren, los que deberán pasar por un debate, dos debates y después ser ratificados por la ciudadanía, creo que aún hay esperanza de que prime la sensatez en nuestros 151 legisladores. Mira que hay comunicados, por ejemplo el del Partido Social Cristiano, diciendo que hay cambios que deben ser hechos a través del legislativo. Y creo que podríamos tener, si la ciudadanía empieza a presionar como corresponde, gratas sorpresas de un buen trabajo, no del deficiente trabajo que, por ejemplo, quedó plasmado en la pregunta 2, donde por errores de redacción únicamente se atacaba el fondo partidario permanente y no el fondo de promoción electoral. Siempre nos quedó claro todos esos temas. Finalmente, Mauricio, le voy a invitar. Usted forma parte de un observatorio de ciudadanía precisamente. Envíeles a ellos el mensaje. Personalmente, vamos a seguir insistiendo aquí que este no es un tema de ganadores ni perdedores.
Así es. Este es un tema que los ciudadanos debemos tomarlo con la responsabilidad necesaria para entender que ni avanzamos ni retrocedimos, nos quedamos en el mismo punto y que debemos tomar un nuevo horizonte y exigirle al gobierno cumpla con su función y exigirle a la Asamblea cumpla con su función, pero sobre todo exigirnos a nosotros como ciudadanos cumplir con la nuestra para poder engrandecer a un país y ojalá algún día podamos decir que vivimos sin nuestra propia viveza criolla. Mauricio, al final. Jorge, clarísimo, y qué grato es escuchar de un periodismo responsable, de un periodismo serio, un mensaje así de claro y directo para su audiencia, que espero no solo llegue a la provincia de Tungurahua, sino que llegue al país entero a través de los medios digitales. Esto no es un tema de ganadores y de perdedores, es un tema de país, es un tema de que aún hay mucho por ganar, de que aún hay mucho por hacer, que ya tenemos representantes y que hay cambios que deben ser trabajados de manera conjunta, que para atender los problemas de inseguridad, de crisis económica, de corrupción, hay acciones que deben ser dadas desde los gobiernos nacionales, seccionales, pero hay mucho que también depende de nosotros. Y que si tenemos la fuerza suficiente para dar mensajes a través del voto, debemos tener la responsabilidad suficiente para asumir la consecuencia de ese mensaje y empezar a trabajar por nuestra cuenta, en lo que significa romper los círculos que nos afectan en estos problemas. La ciudadanía tiene que aportar, pero la ciudadanía tiene que exigir a sus representantes, la ciudadanía tiene que sumar, tiene que proponer, pero también tiene que hacer control social de lo que hacen sus autoridades. Así es que el rol nuestro como ciudadanos no puede ni debe limitarse a rayar una papeleta cada cierto tiempo. El rol de ciudadanos activos, a pesar de estar atiborrados de preocupaciones y de cuestiones en la vida diaria, tiene que ser todos los días. Ambato, Tungurahua han dado lecciones muy importantes a lo largo del tiempo de lo que significa ocupar espacios, hacer participación ciudadana efectiva, hacer control social. Que esas experiencias exitosas y que esas lecciones no solo sigan fortaleciéndose en su provincia y en sus cantones, sino que sigan transmitiéndose a otros lugares del país para que ese sentido pueda cambiar también nuestra concepción como ecuatorianos. Termino nada más, por ejemplo, con lo que ustedes decían. Hora ambateña. El gusto de ser puntual y de respetar el tiempo de los demás empieza a hacer la diferencia. Que no sea solo hora ambateña, que dejemos de lado esa clásica y mal vista hora ecuatoriana para que sea más bien una hora de puntualidad y de respeto, y que, como tú bien decías, la viveza criolla y la zapada, dentro de unos pocos años, empiecen a morir de inanición y empiecen a ser un triste recuerdo de una realidad nacional que empecemos a trabajar para dejarla atrás. Perfecto, gracias a Mauricio Alarcón, muy gentil, siempre va a haber la oportunidad de seguir, no solo hablando de estos temas, sino motivando en la ciudadanía un contexto totalmente diferente. Gracias Mauricio, su gentileza. Gracias Jorge, gracias Edison, un gran abrazo para ustedes y un buen martes para nuestra audiencia de Radio Centro.